Y precisamente hablando de infraestructura, el diputado electo por el Distrito 9 en Cuauhtémoc, Marco Antonio Temistlo, que es Villanueva, habló para Capital 21 sobre la necesidad de una reorganización urbana y acerca de la creación de las leyes secundarias en el Congreso local. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Diputado electo, muchas gracias por recibir a Capital 21. Gracias, Juan. Diputado, ¿tendrá la enorme responsabilidad de darle viabilidad a la Constitución de la Ciudad de México a través de su primer Congreso local, leyes secundarias, cuáles deben ser prioritarias? Bueno, pues en efecto, los diputados locales de esta primera legislatura del Congreso tenemos que dedicarnos a discutir, a dictaminar las próximas leyes secundarias que regirán a nuestra ciudad. Yo considero que hay dos temas que tienen que ser prioritarios, porque tiene que ver con el proyecto de Morena por el cual votó la mayor parte de la ciudadanía. Y entonces son prioritarias no solo para nosotros, sino para los electores que nos dieron su confianza. Y es el tema de rendición de cuentas y es también el tema de los derechos humanos. En el tema de rendición de cuentas creemos que se tienen que transparentar todos los gastos de gobierno, tenemos que seguir buscando la austeridad en todos los organismos del gobierno de la ciudad. Y en el tema de derechos humanos, pues tenemos que responder a esto que ahora la Constitución marca como grupos de atención prioritaria, que antes se le conocía como poblaciones en situación de vulnerabilidad. Creo que mediante esos dos ejes podemos tratar cada una de las leyes secundarias. En el tema de la Ley de Administración Pública de la Ciudad de México, vamos a discutirlo, queremos disminuir el tamaño del aparato de gobierno de la ciudad, creemos que hay secretarías que se pueden conjugar unas con otras y toda esta propuesta la estamos trabajando junto con la próxima jefa de gobierno, con la doctora Claudia Sheinbaum. También es importante que tengamos cuidado en la transición de ser Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a ser una Fiscalía Autónoma. Tenemos que iniciar ese proceso tal vez mediante una revisión legislativa porque la Constitución mandata la creación de una Fiscalía Autónoma, pero sabemos que la Procuraduría actualmente es una instancia llena de corrupción y no puede ser que transformemos una institución corrupta en una institución autónoma. Primero tenemos que limpiarla y una vez que logremos limpiarla podrá ser autónoma. Combatir la corrupción, combatir la impunidad, están las leyes en la Constitución de la Ciudad de México, vendrán las secundarias a través del Congreso local, pero ¿cómo garantizar el cumplimiento de las mismas? Pues mira, yo creo que hay que garantizarlas involucrando a la ciudadanía. Ahora que además la Constitución tiene un marco de democracia directa que considera las figuras de consulta ciudadana, de referéndum, pues tenemos que retomarlas y tenemos que involucrar en cada una de las decisiones relevantes que tomemos la opinión de la ciudadanía. Por ejemplo, el tema de desarrollo urbano, de recuperación de espacios públicos. No queremos más desarrollo urbano que esté peleado con el tejido social, que esté peleado con el medio ambiente. Tiene que ser un desarrollo urbano responsable, que tome en cuenta la movilidad alternativa, que podamos generar cada vez mayor cantidad de rutas ciclistas y todo eso pues tiene que ser en un acompañamiento ciudadano. Creemos también que estos negocios que realizó el gobierno de la ciudad a través de fotomultas, a través de mayor cantidad de parquímetros, pues están en la ilegalidad porque es la privatización del espacio público. Y hay espacios donde también es importante que se consulte a la ciudadanía porque la población ha crecido, el comercio ha crecido y cada vez es más complicada la movilidad. Quien quiera construir va a tener que hacerlo a través de un estudio de impacto que determine si se puede o no se puede. ¿Quién va a realizar esos estudios de impacto? Pues los estudios de impacto los podría realizar este nuevo instituto que se crea, Instituto de Investigación para el Desarrollo. Creemos que hay que darle fortaleza a esa instancia porque mucho de lo que ocurre en estas ciudades, de los problemas que vivimos de manera cotidiana es porque justamente no hubo una planeación en el desarrollo urbano y entonces hay zonas que ahora están saturadas, hay otras zonas que eran de suelo de conservación que no se han respetado. Estamos viviendo en una ciudad que tiene cada vez mayor cantidad de grietas porque el tipo de suelo es suelo de transición, eso pasa en algunas partes de Iztapalapa. Aquí en la Cuauhtémoc ocurre que hay cada vez mayor cantidad de socavones
olvidamos que en esta ciudad alguna vez fue un lago, existía una gran cantidad de agua. Y por otro lado, pues el proceso de gentrificación que ha roto con las comunidades, con los pueblos originarios. Tenemos que preservar los pueblos originarios. Viene próximamente la discusión sobre la ley de pueblos originarios y comunidades indígenas. Nos tenemos que meter a ese tema. No queremos que se siga gentrificando a estas zonas de la ciudad. Tenemos que preservar el comercio popular, tenemos que fortalecer los mercados. La ley de mercados públicos el reglamento de mercados públicos y de comercio en las calles de 1951. Vamos a tener la posibilidad de crear una ley de personas no asalariadas. Esta ley va a buscar que se garantice lo que la Constitución reconoce como el derecho al autoempleo en el espacio público, que es el comercio informal. El que llamamos comercio informal. Aquí en la Cuauhtémoc, del distrito que tú vas a representar en el Congreso local, muchísimos vendedores ambulantes, comercio informal, como tú le llamas. ¿Cómo otorgarles el derecho a seguir trabajando y al mismo tiempo rescatar el espacio? Tiene que haber una regulación. Lo que nosotros creemos es que se tiene que respetar a las 4 poblaciones que confluyen en las calles. En primer lugar, al locatario, que lleva décadas con su comercio. Tenemos que respetar al vecino que convive cotidianamente con ese comercio. Tenemos que respetar a la población flotante que todos los días transita por esas calles. Y desde luego tenemos que reconocer que todas las personas tienen derecho al autoempleo en el espacio público, porque ya lo reconoce la Constitución. Y entonces hay que buscar el punto medio donde no pisemos a ninguna de estas 4 poblaciones. Va a ser un proceso intenso de discusión. Vamos a platicar con todos los actores y creemos que se puede, porque existen ejemplos en muchas otras partes del país y del mundo de que el comercio es una tradición, es vocación de la gente en muchas colonias, y no por eso se va a criminalizar, que fue lo que hizo el gobierno de la ciudad. Criminalizó y al mismo tiempo los atendía con corrupción. Y entonces todos estaban sujetos a pagar un moche al gobierno de la ciudad para que les permitieran seguir ejerciendo el comercio en las calles. Diputado electo, muchas gracias por charlar con nosotros en Capital 21. Muchas gracias. Muy amable.